Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo sábado de Chubut Hack. Y hoy nuevamente estamos con Emma Tau para filosofar un rato y hablar un poco de hacking y filosofía. El último sábado que transmitimos, bueno, yo estuve haciendo un poco un laboratorio que lo vamos a subir completo porque faltó la escalada de privilegio y lo preparamos ahora para subirlo en estos días en YouTube y bueno, y después también estamos preparando algo que después voy a comentar, que es el PeerTube, que estamos preparando con Birras Mesh, un canal para bueno, mantener un espacio 100% libre, descentralizado y federado, que vamos a hablar un poco de eso también. Ir volviendo un poco a las raíces de la comunidad y convocando también a que los que nos fuimos o las y los que nos fuimos a espacios centralizados, volvamos a los espacios descentralizados, peer-to-peer o P2P, o espacios donde la información no es controlada por un único servidor o un único cliente, sino que es controlada por todas y todos, ¿no? Y que todos somos los que controlamos nuestra información y lo que queremos hacer con nuestra información. Así que, bienvenidos y bienvenidas todos. Emma, ¿cómo estás? Buenas noches, querido. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo andás? Muy bien, excelente. Acá en este nuevo encuentro que tenemos, un mano a mano esta vez, para charlar un poco de todo. Y me gusta la idea, me pone acá cuello watching, me ceba, bueno, esta idea de estos espacios federados que hablábamos, y un poco salir de esto de YouTube o estas cosas que son centralizadas. No digo salir del todo, pero sí poner nuestro contenido en los espacios en los que realmente deberíamos estar todos los que hablamos de software libre o de hacking, ¿no? Totalmente. Y el hacking permite la descentralización, ¿no? Exacto, totalmente. Pero bueno, por estas cosas de lo que está pasando hoy con la información y todas estas redes y estas empresas han monopolizado de alguna manera el software, lo han centralizado y bueno, obviamente un poder económico muy grande hace de que la información, nuestra información, circule a través de estos sistemas, ¿no? Pero bueno, un poco nosotros lo que sabemos cómo funcionan las cosas es tratar de retomar y volver a los espacios en los que tenemos que estar y en donde tendríamos, o desde donde tendríamos que estar comunicando, ¿no? Totalmente. Y creo que una de las cuestiones importantes de esta era pandémica, me acabo de tirar la cerveza encima. Esto es el vivo. Una de las cosas de lo que tiene que ver con la era pandémica es que hoy las relaciones sociales y las relaciones laborales en virtualidad pasan a estar descentralizadas. A mí particularmente me pasa con los grupos de estudio y con los cursos y con la facultad. Y creo que es una ganancia, ¿eh? O sea, desde ese punto de vista, que un estudiante pueda estar en el lugar, digamos, en su casa. Hasta te diría que no me molesta que esté en la cama tirado escuchando una clase. Me parece que es como el nuevo paso hacia adelante en lo que tiene que ver con la era de la educación también, ¿no? O sea, Tal cual. ya va, a mi entender, pasó con las grandes empresas, obviamente siempre tendiendo la separación entre privilegiados y no privilegiados, ¿no? El tipo que tiene que ir a construir, el tipo que tiene que manejar un camión, el tipo que tiene que, o de tipo, ¿no? Que tiene que ir al puerto, va al puerto, pero nosotros que tenemos la posibilidad, y sobre todo las grandes empresas, ¿no? Esta idea de que hay que estar en un box metido en una oficina. Bueno, hoy el mercado laboral funciona mejor porque uno se autoexige
en su casa desde el home office, este famoso home office, mucho más de lo que si estuviese en un box, ¿no? Que perdía tiempo llegando, desayunando, jodiendo con los amigos, yendo a almorzar. Y hoy nos autoimponemos, la lógica capitalista mutó digamos, a la introspección subjetiva de que nosotros somos nuestros propios jefes y nos autoimponemos también por la cuestión del límite, del miedo a la punición, un horario que es mucho más cumplidor y rinde mucho más que estar en una oficina dentro de un box. Tal cual, tal cual. Yo quería arrancar un poco hablando de esto y un poco la idea que siempre tuvimos o tratamos de tener con Chubut CAC tenía que ver con hacer llegar a las y los que nos escuchan que sientan que no se pueden, o sea, o no se deben quedar al margen de cuestiones intelectuales y filosóficas, sino que tienen que estar ahí y que pueden ser parte y invitarlos a pensar y invitarlos al hacking. Hola, ahí estoy saludando a los que se están conectando. Y pensaba en esto de la infancia, ¿no? De cuando hablábamos la otra vez con tu amigo y con el hijito, y pensaba en estas cosas, pensaba en trenes, en la infancia nuestra, en barcos, aviones, robots, legos que jugábamos. Armar esas cosas, entender cómo funcionaba, ¿no? Tratar de entender cómo funcionan los sistemas y esa necesidad de entender cómo funcionan para poder controlarlos y entendiendo claramente que si podemos entender cómo funciona algo, podemos controlarlo. Si no entendemos cómo funciona, es muy difícil poder controlarlo. Totalmente. En esto, Dani, para contextualizar a la gente, yo tengo un amigo que se llama Nico, que está acá en Córdoba. Yo estoy ahora viviendo cerca de Rosario y fui a visitarlo porque estamos laburando juntos y me estoy yendo también a la universidad con él. Y cuando llego está el Tony es su hijo de 7 años, que me dice, soy hacker. ¿No? Lo primero que me recibe me dice, soy hacker. Y le digo, pará, pues yo estoy en la comunidad de hackers, que me abrieron un espacio, que me dieron un lugar, y tengo un hermano que se llama Dani, necesitas conectarte con él. Y él estuvo 2 días, ¿te acordás, Dani? Hasta que nos conectamos, alucinado, hablando todos los días cuando nos conectamos, y tuviste una charla de 2 horas con él, que tiene 7 años, y que lo que pedía es aprender, ¿no? Estaban en Minecraft, pero, o sea, una cuestión muy particular, pero lo que quería era aprender, o sea, y cómo aprender. Y nosotros tuvimos charlas con el chino, tuvimos charlas con Fico, y todos a los 12 años ya estaban manipulando las computadoras y tratando de interrumpir las comunicaciones y haciendo hacking. Entonces, como esto, ¿no? Cómo se piensa el hacking para la infancia. Exacto. La mayoría de la gente no está preparada para entender, por ejemplo, una ecuación. Cuando hablamos de ecuaciones y cosas, intentar explicar muchas veces, yo siempre digo que la educación falla en esos aspectos de intentar transmitir las cosas desde el lugar de que ni siquiera el profesor entiende lo que está haciendo, que podría ser un ejemplo, una ecuación, por ejemplo. Normalmente las ecuaciones son cosas que la mayoría de las personas no entiende y que se necesita una intuición muy grande para poder resolverlas o haber desarrollado una intuición bastante importante para poder resolverla. Ahora, pensar en términos pictóricos y poder una imagen, un pensamiento, ver algo, tocarlo, materializarlo, pensarlo en términos, imaginarlo o en términos pictóricos, esto de la imagen, hace que uno pueda entender mejor las cosas. Transmitir desde ese lugar hace de que realmente podamos educar y hablar de cosas duras, como puede llegar a ser el hacking o cualquier otra cosa dura, y la podemos llevar a la gente y pues se la podemos acercar de una forma entendible y esto que te decía, y que no queden al margen. Total. Que realmente la educación sea inclusiva para todas y todos, porque después decimos, ¿y por qué no hay hackers? ¿Y por qué faltan? Y porque por ahí se está transmitiendo desde este lugar, desde las ecuaciones, por decirte, y no del lugar desde lo pictórico.
totalmente. Eh, No, a mí me parece que, o sea, a ver, nuestras generaciones, Dani, vos y yo tenemos la misma edad, cerca de 40 años, entre sí, 39 y 41 años, y nos creamos con el logo, ¿no? O sea, yo soy de Bariloche y crecí en Bariloche y me mandaban a hacer el logo y no sé para qué mierda funcionó el logo en mi vida. Pero vos que seguiste por este camino y hoy la generación, a ver, un chico agarra un celular y nos da vuelta. Sí, nosotros, o sea, ya tiene ese chip en la cabeza en donde entiende que, es más, creo que también, ¿no? Obviamente, una tablet, una Smart TV, un celular Smart, o sea, un iPhone, vienen pensados para que cualquier nene lo pueda agarrar y lo pueda... Pero es lo mismo que nosotros hacíamos con el Lego o con el Playmobil, ¿no? O sea, no necesitamos, yo nunca leí un manual de instrucción de un juguete o de un electrodoméstico, o sea, te tirás y lo empezás a bucear y lo empezás a recorrer y lo empezás a descubrir. Bueno, los chicos, me acuerdo también, a ver, siempre creo que te lo conté, o sea, tengo un amigo, un gran amigo, que se llama Carlos, y el hijo se llama Vito, y soy como un tío de Vito, y Luis de River, además, pobre, el padre que es independiente, pero él me llama a los asados y me dice, tío, Emma, vení, y me tiro al lado de él a ver lo que está jugando al Fortnite, y yo no entiendo la cantidad de cosas que hace en un minuto un pibe en el Fortnite, ¿sí? Está hablando con el amigo con el que está jugando vía internet desde otro lugar, está haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, está construyendo, está viendo armas y además me habla y me cuenta lo que está pasando. O exacto. sea, esas cosas que tienen que ver con Y, lo pictórico, ¿no? O sea, que tienen que ver con la exacto. imagen, lo tienen, o sea, lo incorporan muy rápido, ninguno, nacemos gritando, ¿sí? No nacemos hablando y con estas imágenes, pero hay algo de la plataforma y hay algo de nosotros desde la infancia que se entrelaza muy rápido. Es tal cual, y si pudiéramos empezar a educar desde ese lugar, creo que tendríamos mucho más resultado con esta nueva generación que es mucho más, que piensa mucho más en función de lo pictórico que de la ecuación, o de entender cómo funciona la ecuación. De hecho, a nadie ya le importa cómo funciona la ecuación. O sea, de hecho, la mayoría de los programadores actuales de 20 años, 22, no entienden cómo funciona el más bajo nivel de la máquina. Ni siquiera entienden cómo funciona el procesador. Y No, en nuestra época cuando estudiábamos, teníamos que entender absolutamente todo, cómo funcionaba el binario, cómo funcionaba el ensamblador. Está bueno también, pero hoy en día no es necesario. pero Y, es que creo que viene la imagen y después te metes, ¿no? Que es lo que claro, hablabas vos sí, sí, sí. con el Tony, ¿no? Con el hijo de mi amigo de 7 años, con mi sobrino. O sea, primero está la imagen, está el juego, están los trucos, el hacking, ¿no? De lo que ellos llaman hacking, porque él se considera un gamer hacker. Tal cual, tal Y cual. y después está entender cómo funciona. Eso me parece maravilloso, eso me parece una dada de vuelta Es una puerta de entrada, es una puerta de entrada. Pero también pienso que hay muchas cosas que no se debaten, que ahora voy a ir un poco a eso, pero que desde la parte de educación, por miedos o por tocar cuestiones que por ahí para alguien que está dentro de un cierto prestigio profesional de física o de filosofía, dice, no, pero si toco este tema, la verdad es que mis colegas me van a putear, ¿no? Como por ejemplo, no sé, te voy a dar ejemplos absurdos, como decir, bueno, las teorías estas conspiracionistas de que los ovnis los ocultan las grandes potencias y todas estas cosas, pero estas teorías conspiracionistas hay que reconocer que existen muchas veces y en su mayoría porque desde los lugares, desde el conocimiento, de los que realmente tienen el conocimiento y el poder para explicar o tratar de explicar las cosas, no se tocan esos temas. Uh-huh. Esos temas no se tocan porque dicen, no, ¿qué vamos a hablar de ovnis acá si esto es una clase de física o de lo que sea? Con más razón, si es una clase de filosofía o de física o de
algo que tenga un respaldo desde la ciencia, deberían tratar de tocarse esos temas para poder explicarlos y que no existan tantas teorías conspiranoicas con respecto a esas cosas y que haya más ciencia o que se piense más y se cuestione más. Y no nos quedemos con una idea que hay algo que hay en tu libro que tiene que ver con esto, que primero quería empezar con algo que había leído, que hablaba del comienzo, ¿no? Que vos decís que en la letra está el comienzo, también en la errancia, la letra inicial, esto que hablás, la primera palabra, digo, la letra inicial, me vino a la cabeza directamente el Aleph, pero lo que me interesa de todo lo que estás hablando ahí, que hay una parte que dice, ¿quién crea lo creado? Que vos haces esta pregunta, ¿quién crea lo creado? Sin embargo, el final del libro también es la relectura, la errancia infinita. Si existe lo que llamamos y conceptualizamos como tiempo y entonces un pasado, podemos releer. Y hablas de que los límites del pensamiento se abren ante la inexistencia, es decir, empiezan a no existir los límites. Solo una filosofía que comprenda el fracaso de su tarea podrá preguntarse por Dios. Y yo pensaba ahí que la primer teoría de la física de tiempo y espacio y todas estas cosas la hace Newton y dice el tiempo es absoluto y viaja de forma implacable. Pero Totalmente. después viene Einstein y dice que el tiempo seguía aumentando en forma local, pero que ahora existía la posibilidad de que el tiempo se combara. Y si se combaba, se podía abrir una especie de vía, un tubo, un canal, que te podía llevar a la parte de antes del inicio, ¿no? Que eso en mis palabras, es judaísmo también, ¿no? O sea, Claro. que es muy interesante porque esto que vos decís, Dani, yo soy un lector aficionado de la física cuántica y muchas veces leo extractos de física cuántica en mi grupo de estudio de mística y funciona de la misma manera. O Funciona de la sea, misma manera. funciona de la Eso, misma manera. Eso es eso es lo que me llama la atención. totalmente, y eso es lo maravilloso, o sea, estamos hablando de lo mismo, lo que cambia es el lenguaje y la narrativa, ¿no? Narrativa mística, narrativa filosófica o narrativa cuántica, y en verdad están diciendo lo mismo, pero con diferente forma o textualidad, ¿no? Y tiene que ver esto con sacarnos ya esta idea vetusta de que hay una sola dimensión temporal y que el tiempo funciona linealmente, si no, hasta el hacking no se podría hacer, ¿no? No se O podría sea, hacer. porque justamente hay circularidades, hay agujeros negros, hay supercuerdas, hay pasajes entre diferentes dimensiones, ¿no? Yo soy muy fanático, creo que lo hablamos en Y algún momento, del cine gore, sí, y a mí me gustan mucho las primeras 3 películas o sea, del juego del miedo, y cuando te das cuenta que pasan al mismo tiempo, decís, oh, a mí me vuela la cabeza, ¿no? Me acuerdo cuando vi la segunda y digo, está pasando al mismo tiempo, en otra, digamos, en otra dimensión en que otra te, dimensión. o sea, pero es al mismo tiempo, y ahí juega la espacialidad y la temporalidad, ¿no? Exacto. Y esto que vos hablás del límite, ¿no? Cuando los límites del pensamiento se abren ante la inexistencia, es decir, empiezan a no existir los límites, aparecen esta idea de preguntarnos, ¿no? De preguntarnos un montón de cosas. Y yo ahí había notado algunas cosas que tenían que ver bueno, después teníamos, después de esto que hablaba de Einstein, el enfoque un poco euclidiano que decía que, por ejemplo, el tiempo se convertía en una cuarta dirección del espacio y el Totalmente. tiempo ordinario era, digamos, reemplazado por un tiempo imaginario, ¿no? Pero que era tan real como el tiempo ordinario. Pero hay una cosa muy clave que es la ausencia de los límites. Y para este pensamiento de la física cuántica de Feynman, por ejemplo, donde se cambia el tiempo ordinario por el imaginario, la ausencia de límites es fundamental para que exista la creación. Es que el límite es humano.
Dani. O sea, el límite es nuestra necesidad de estructurar un poco la vida para no entender que no vivimos sin límites, ¿no? Para poder sobrevivir. Yo digo siempre, admiro a la gente que no piensa sobre la muerte, ¿no? Que no Tal cual, imagina su propia muerte todos los días. Los admiro, o sea, admiro poder vivir con esa tranquilidad, con la tranquilidad de poder, o sea, ir a trabajar, levantarse todos los días, desayunar, hacer el desayuno a tu hija, ir, llevarlo a la escuela, volver, trabajar, volver a tu casa, cenar, mirar una peli, mirar una serie y no estar pensando en la muerte, en la finitud todo el tiempo, ¿no? Admiro porque tienen menos quilombo de los que tenemos nosotros. tal cual, tal cual. Pero para estos tipos la razón por la que estamos acá es justamente la ausencia de límites, ¿no? Que que no existan límites da la posibilidad de la creación. Y vos decís otra cosa que también me pareció súper interesante, que es la tarea del pensamiento desborda los límites de la institucionalidad y del poder soberano. Totalmente, o sea, a ver, lo que yo pienso es que la historia es la historia de la incertidumbre, ¿no? O el motor de la historia es la incertidumbre. Y toda institución, ya sea religiosa, política, social, económica, lo que busca es reducir la institución, o sea, reducir la incertidumbre institucionalmente al máximo posible. ¿Para qué? Para poder sobrevivir sin pensar en esa incertidumbre, ¿no? Por eso creo que el nomos oculto, o sea, lo que motoriza nuestra historia, es justamente apalear o reducir la incertidumbre. ¿La incertidumbre de qué? De que en realidad los límites no existen, ¿no? Lo hablábamos la otra vez cuando teníamos la charla con Fico, que yo los pinchaba diciéndole, bueno, ¿cuál es el límite del hacking? Y me decía Fico, el límite que nos autoimponemos, no una Claro, ética creada para tratar de entender que nosotros que sabemos cómo se maneja el sistema y que podemos, que además estamos incorporados al sistema para poder hacer terrorismo en el sistema, porque eso es lo que amo del hacking y amo el pensamiento. El pensamiento tiene que ser terrorista, si no, no sí, hay pensamiento, ¿no? tal El cual, tal hacking cual. es terrorista, o sea, tiene que atacar la propia institución. Pero bueno, se autolimita poniéndose una ética y esa ética de los white hat, ahora que entiendo, ¿no? Sí, Y que puedo decirlo, ¿no? Esa ética de hasta cuál es tu punto de llegar con el hacking, es la misma ética que nos imponemos en el pensamiento. Lo que pasa es que para mí el pensamiento tiene que estar más allá de toda ética. ¿Sí? Un exacto, pensamiento que se exacto. reduce a la ética es un pensamiento que se reduce institucionalmente y que termina pensando dentro de los límites que nos autoimponemos porque los legitimamos nosotros. Ahora, el pensamiento está más allá, pensar en las cosas más perversas o más desastrosas o más rupturistas o más terroristas, es pensar más allá de los límites. No quiere decir que lo vayas a ejecutar, pero si vos no te podés dar la libertad de pensarlo, ¿sí? Estás dentro del sistema. Tal cual. Cuando vos hablás, Emma, de que el judaísmo es la supervivencia a Dios, ¿no? Sí, Y hablás que, por ejemplo, haces hablás del cristianismo y esta pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? O que Jesús pregunta y dice, ¿quién creen que, y haces una comparación con el imperio romano, ¿no? Y hablas del paradigma del poder soberano mundano, y después hablas de otro paradigma, que es el paradigma un poco, esto del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, o bueno, en el judaísmo sería yo soy y imponer de alguna forma ciertas reglas que tenía que cumplir el judaísmo y si no eran apedreados o lo que sea por no haber cumplido el no fornicarás o el no matarás, te corto la mano y la ley, esta ley del talión, famosa ley talión, y todas estas cosas que sobrevivió el judaísmo y que ahora nosotros estamos sobreviviendo al cristianismo, porque yo soy un superviviente del catolicismo, todos lo somos. bueno, vos serás sobreviviente por ahí del judaísmo, yo del catolicismo, pero cuando a Jesús, Jesús dice, ¿quién cree que soy yo? Y el discípulo le dice, y bueno, algunos dicen que sos un profeta, otros dicen que sos Elías, qué sé yo, pero vos, ¿quién crees que soy?
Y él dice, vos sos el Dios mismo, vos sos el Hijo de Dios, encarnado. Y él le dice, bienaventurado eres, no sé, bueno, algo así, porque eso no te lo ha revelado en carne ni sangre, te lo ha revelado Dios. Totalmente. A ver, acá hay un punto que Y tiene que ver. wow, qué fuerte, ¿me entendés? Sí, tiene que ver con el mundo que vivimos, ¿no? O sea, nosotros vivimos un tiempo cristiano, en paréntesis, ¿no? Un tiempo cristiano en paréntesis porque estamos esperando la segunda parusía, la segunda venida de Jesús Mesías. Ahora, todos habitamos eso, judíos, cristianos, islámicos y Todos. budistas. Mientras firmemos en Google, o sea, mientras usemos el Gmail y firmemos 2021, estamos habitando un tiempo cristiano, ¿no? Un tiempo que se creó teológico-políticamente a través de un concilio vaticano y a través del Imperio Romano, y que se legitimó y se dijo el cero está acá y lo de antes es menos y lo de después es más, ¿no? Mientras el tiempo judío sigue sin ningún tipo de corte y estamos en el 5781 años. Ahora, lo que es interesante es que convivimos en ese paradigma, ¿no? Y el diálogo es lo que permite en la diferencia poder seguir viviendo dentro de esta temporalidad. Ahora, hay muchas espacialidades. Yo entiendo que cuando se dice eternidad, no se está hablando de, o sea, Dios es eterno. Dios es eterno y la idea de eternidad no es una temporalidad, ¿sí? Es una espacialidad, porque Dios es, ¿sí? Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué digo? ¿No? Dios le dice, anda a liberar a los hijos de Israel y decirles que yo los voy a liberar. Y dice, ¿y de parte de quién? Y Dios le dice, Ié, ayer Ié, seré el que seré. ¿No? Claro. Una respuesta re hijo de puta, ¿no? Le dice, seré el que seré. Andá y decirles que seré el que seré. Es el mejor nombre del mundo, ¿no? ¿Cómo me llamo? Seré el que seré Tau. ¿No? Seré el que seré. Ahora, ese seré el que seré tiene que ver con esa espacialidad que se mezcla con una temporalidad y que hace un paréntesis, ¿no? El tiempo mesiánico es un paréntesis espacial en la temporalidad, porque la temporalidad solo la podemos experimentar aquellos que morimos. O sea, aquellos que nacemos, crecemos, sobrevivimos, envejecemos y morimos, podemos experimentar el tiempo. Dios no experimenta el tiempo, no hay un Dios joven y un Dios viejo. Ahora, lo que cambia el paradigma cristiano es que Dios en la tierra, el paradigma cristiano pasado por el Imperio Romano, ¿no? Cuando se legitima la idea de que Dios, o sea, está encarnado, algo que en el judaísmo no existe, o sea, esa encarnadura de Dios mete el poder soberano divino en la temporalidad, y esa temporalidad es política, porque todo es político, por lo cual se colisiona o se entrelaza esos dos poderes soberanos. Y desde ahí la institución política tiene la legitimidad que tenía el Mesías. Tal cual, claro. A mí la verdad que me sorprende, no me sorprende, lo que hablábamos hoy, las similitudes de cuando se habla de esto de que Dios no tiene ni principio ni fin, de que siempre existió, de que no fue creado. Cuando hablamos de las nuevas teorías, yo he leído las nuevas teorías acerca de la creación del universo, ¿no? De la creación del universo de grandes físicos. Me he puesto a leer a Hawking o a Feynman o Einstein. Bueno, Einstein un poco más atrás y ya tiene, no representa un poco más a lo clásico, a la física clásica más que a la cuántica. Sí. Pero en la física cuántica encontré, por ejemplo, respuestas similares a las que leí en la Biblia, porque Totalmente. los físicos te dicen el universo no tiene ni principio ni fin, el universo no fue creado, el universo... Fue ordenado. Claro, y entonces ahí entras a pensar y vos decís, realmente eso me llama mucho la atención, las coincidencias que hay con relatos tan viejos de escritos que tienen más de 7.000 años, creo, porque de hecho hay escritos, hay el Génesis, creo que hay una parte, hay algo que figura en el Génesis que ya se había encontrado en tablillas, en escritura cuneiforme, en las primeras civilizaciones. ¿Qué Sí, estamos hablando? 4.000, 5.000 años antes que Moisés. es que yo entiendo que de alguna forma estamos hablando del mismo relato en diferentes lenguas, ¿no? Exacto. O sea, el mismo relato en diferentes narrativas, podríamos decir.
Pero la física cuántica es teología con derechos humanos, Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. es un ordenamiento moderno y científico de algo que ya estaba escrito y que ya se contaba. O sea, no es casualidad que la máquina de Dios, o algo así como se llama, la que está, o sea, tratando de replicar el Big Bang, se llama con un nombre teológico, digamos. Exacto, exacto. Tiene que ver con estas cuestiones. Para Sí, mí, la maravilla del texto bíblico revelado es que es el origen de la ciencia también. sí, sí. ¿Y vos qué crees que estos textos, estos primeros textos, ¿no? ¿Qué crees con respecto a esos textos? Y Viste, yo viste que creo, por sí. viste que por ahí se dice, bueno, se habla de inspiración, se habla de muchas cosas. Obviamente que esos textos no los escribió, los primeros textos, el Pentateuco, en 100% no lo escribió Moisés, porque hay cosas que vienen de mucho más atrás, ¿no? Que se encontraron en civilizaciones. En realidad Moisés se dice que recibió la revelación Sí, pelle al pe, de boca en boca, y eso fue primero una transmisión oral que recién entre el siglo -1 y el siglo I se codifican y pasan a escritura. A ver, cuando a mí me preguntan, creo que esta es la respuesta para todo, ¿no? Cuando a mí me preguntan si creo en Dios, yo digo que sí, creo en Dios. Y me preguntan por qué crees en Dios, porque no lo puedo explicar. Y yo creo en todo lo que no puedo explicar. En lo que puedo explicar ya no creo. O sea, claro, en lo que puedo explicar, lo puedo explicar y entonces entro dentro de la razón humana, entro dentro de mi racionalidad y tengo una explicación para eso. Hay cosas que no puedo explicar. No puedo explicar a Dios, no puedo explicar el amor, no puedo explicar la amistad. Son las tres cosas en las que creo. Son las únicas tres cosas en las que creo, Dani. O sea, claro, no creo claro. en nada más, no creo en la ley, no creo en el Estado, no creo en la sociedad, no creo en el ser humano. O sea, creo en Dios, creo en la amistad y creo en el amor. ¿Por qué? Porque no las puedo explicar. Claro, tal cual. Sí, la ciencia por ahí es como necesita probar, por ahí viene el físico teórico como Einstein o Hawking, que eran físicos teóricos, que, que nada, trabajaban en función de, bueno, después había que probarla, o sea, de hecho hay un montón de teorías de Einstein y de Hawking que todavía no se pudieron probar, porque no se pudo hacer el experimento para probar que eso realmente es así. Sí, Y estamos obsesionados con probar las cosas también para poder racionalizarlas. El tema es sí, que no le damos espacio a lo que se llama irracional, o sea, a lo que está más allá de nuestro lenguaje y más allá de nuestro pensamiento. Me parece que eso, o sea, ahí es donde entra la creencia, ¿no? Vos crees en lo que está, o sea, crees o no crees en lo que está más allá de nuestra razón. Y sí, justamente eso es lo que a mí personalmente me mantiene con vida, ¿no? Porque también creo en la muerte. Y si sigo viviendo es porque creo en esas tres cosas. O sea, porque creo en que todavía hay cosas que no puedo explicar y además creo que es un fracaso, ¿sí? O sea, creo que parto desde el fracaso porque sé que no las voy a poder explicar y por eso trato de seguir preguntándome. Cuando no quiera preguntarme más sobre esas cuestiones, y bueno, el corchazo siempre estuvo cerca, como Rosario. sí, tal cual. ¿Vos creés un poco, creo que sí, ¿no? Por lo que hemos hablado y por lo que escribís, creo claramente que te estoy haciendo una pregunta por ahí un poco redundante, pero te la hago igual, que es que todo orden de alguna forma es imaginado, ¿no? El cristianismo, la democracia o el capitalismo son órdenes, digamos que en realidad son imaginados y cuando, ¿por qué digo esto de imaginados? Porque todos creemos en algo y de alguna forma, si eso se debilita, empezamos a titubear mal como civilización y corremos en riesgo creo que más que con COVID, que con el COVID, porque empiezan a tambalear nuestras instituciones. Sí, imaginado y legitimado. O sea, en el momento, lo que no nos animamos, lo que no nos animamos es a deslegitimar nuestras legitimaciones, ¿no? Que es lo que Claro, hablábamos con Fico la otra vez. O sea, ¿por qué no robamos un banco o robamos porque sería el fin de la civilización.
Totalmente. Si yo Del hoy, orden. claro, si yo hoy voy contra el capitalismo, que es algo imaginado, pero legitimado, que la gente lo cree y cree que es una forma de funcionamiento, o la democracia, y voy en contra de eso, y lo rompemos, estoy rompiendo la institución. Y Y estoy si la rompiendo mi institución... estructura, o sea que no voy a poder sobrevivir, porque Exacto, la cuestión es esa, o sea, yo no te estoy diciendo robá para vos mismo, te dije, me acuerdo de esa charla que se puso repicante, que digo, robá y dáselos en silla de ruedas a la gente que necesita silla de ruedas. O sea, robá esa plata y que es un pero número dentro de claro, un banking y, o sea, y es una digitalidad, ¿no? Que además hoy en día ya no solo legitimamos el papel y el papel oro, sino que legitimamos un número dentro de una computadora. Entonces, totalmente, entonces totalmente. Y la mové confianza, eso y dáselo a lo que lo necesitan. Y bueno, ahí empieza nuestro límite, ¿no? Y ahí empezamos a transpirar, ¿no? Aparece la vena acá que nos hace así todo el tiempo. la confianza nuestra está puesta en algo, pensaba, ¿no? En esto de cosas imaginarias, ¿no? Eh, Pues tenemos eh, la capacidad también, Dani, de imaginar. O sí, sea, sí, la capacidad totalmente. humana es la capacidad de transformar en ley o legitimar lo que imaginamos. Eso es solo humano. O sea, Dios Pero, pero, dice y pero, crea. pero yo pensaba que esa confianza estaba puesta en desconocidos. Porque, o sea, pensar en que por ejemplo, hoy confiamos en que nuestra plata va a estar en el banco, y en realidad estamos confiando en desconocidos. No es como los primeros habitantes los primeros que habitaron el planeta, que se conocían todos y se veían las caras. No, totalmente. Estamos confiando en desconocidos y estamos confiando en una computadora. Estamos confiando en Exacto. Internet, porque sí, o sea, o en los datos del celular, porque sin esos datos no tenemos la plata. O sea, y estamos confiando en una transferencia que es vos me vas a decir o me vas a corregir, pero es una ecuación. Es O una sea, ecuación. y es una ecuación, y nosotros confiamos en esa ecuación. Digo, y eso lo imaginamos, lo creamos y lo legitimamos. Ahora, Ahora, tranquilamente podríamos dejar de hacerlo. confiamos en miles, millones de desconocidos. Ahora, si esa confianza empezamos a ver que aparece algo como el COVID o lo que sea, cosas que empiezan a aparecer, que hacen descreer empiezan a que la gente empieza a nivel mundial, global, empieza a descreer en las instituciones. Hay Yo pensaría que sí estaríamos frente a un posible colapso de nuestra civilización. Ujú. El tema es Eh, si lo queremos hacer colapsar o no. O sea, nosotros acá, Dani, nos eh, eh, conocemos nuestras opiniones. Yo soy un aceleracionista, ¿no? Yo quiero que colapse todo. Eh, sabemos que es mejor vivir con el orden. Yo porque ya no quiero el orden. O sea, personalmente preferiría ver el mundo en llamas. Pero bueno, el COVID me decepcionó, digámoslo de verdad. Se no hizo, pudo hacer, no pudo hacer colapsar el sistema. no pudo hacer colapsar el sistema y la vacuna, el ser humano reaccionó demasiado rápido, porque la Vos verdad que tenés nos que, dañó. vos tenés que ver Mr. Robots, que se trata de una organización terrorista de hackers que provocan el colapso del sistema. Sí, el club de la pelea. El club de la Eh, pelea, el club de la El de pelea. la pelea, sí, sí, sí. Yo quiero el Eh, caos y quiero ver el mundo en llamas, pero bueno, no puedo porque nos resistimos a eso. No es que me resisto yo, nos resistimos todos a eso. pero fíjate qué loco, ¿no? Porque el judaísmo durante muchos años vivió incluso con una promesa de una propia tierra, buscando su propia tierra, buscando su nación. El cristianismo esperando la venida del Mesías que lo va a salvar. Y Vive de eso. tantos mártires, hasta estos sistemas imaginarios, esta forma imaginaria de controlar, ¿no? De controlar con algo eh,
que es totalmente imaginario, porque Es imaginario y legitimado. Nosotros le damos legitimado. carga de verdad, ¿no? Lo que se llaman discursos de veridicción. Nosotros decimos, bueno, esto Exacto, es verdad. Entonces, es como es verdad, verdad, lo creo y me estructura. Ahora, es una imaginación, es ¿sí? una imaginación. Y a mí lo que me gusta del hacking es que interfiere en eso y puede interferir. Acá los chicos dicen, por ejemplo, Esther Piscor dice, si vos pensás que el COVID fue lanzado adrede para que otros ganen como salvadores, después dice que vio la película El Colapso, que es francesa, yo la vi, te la recomiendo también, no la película, sino una serie que es independiente, está muy buena. Pichu dice, hay que romper el sistema, y, Vamos, y vamos. después Yo- Sudaka sí. eh, Sudaka le responde a Esther Piscor, le dice, como salvadores nada, o sea, le chupa un huevo salvar a alguien, lo único que les importa es la plata porque la plata es poder. Yo tengo tatuado esto que dice, que es una frase de Pascal que dice Inter faese setur inam nacimur, nacemos entre caca y pis, ¿sí? Sí, Que es la conozco la frase. sí, lo único que nos iguala, ¿no? Que nos cagan y nos mean cuando nacemos. Sí, Después de sí, ahí es todo decisiones de estar dentro del sistema, pero no puede determinar nuestra clase social o nuestro estrato social donde nacemos o cómo nacemos, porque no nacemos igual, meados y cagados por nuestras madres o nuestros gestores. mirá, Eh, Fico dice, me manda un mensaje privado y me dice que hubo un día sin internet, que fue sí, el apagón del Día del Padre el 2019, 16 de junio del 2019. y eso colapsó todo. Eso colapsó todo. Pero no, Ima- y los días que se cae Twitter, o sea, los días que se cae Imagínate, Instagram, o sea, imagínate la desesperación que tiene la gente los días que se cae, imagínate si tiramos imagínate, todo para abajo. imagínate el COVID decimos es gravísimo y la verdad que a mí me cuesta charlar del COVID en términos por ahí hay gente que hace chiste con respecto al COVID. A mí no me gusta hacer chistes porque se están muriendo un montón de gente. Tengo Sí, amigos que han sí, muerto. y mucha gente conocida, y nosotros conocemos los eh, casos, Dani, y y esos tenemos chistes, mucha gente cercana. claro, me resulta, no me resulta agradable ver memes ni chistes con respecto al COVID, pero sí creo que hoy por hoy, si tuviéramos 30 días sin internet, creo que estaríamos hablando de un colapso, casi un colapso del sistema. Mirá lo que te estoy 30, diciendo. 30 días, no, dale una semana. Menos, menos, Una menos. semana, Pero una semana sin internet, sin poder, o sea, sin datos, una semana sí, sin poder hacer transacciones bancarias, una semana sin que funcione la bolsa,
una Sí. semana sin Zoom para poder dar clases y sería el Y, colapso total. mirá que el COVID, el mundo viene aguantando y le puso el pecho porque existe Internet, y existe las aplicaciones, existe la tecnología, te podés adelantar, te podés informar, sabés lo que tenés que hacer. Ahora, si no tuviéramos esta globalización de la información, esta conectividad, esta conexión inmediata, ¿qué pasaría? No tendríamos la información de lo que tenemos que hacer, no sabríamos lo que tendríamos que hacer, el COVID hubiese llegado acá, no sabríamos qué carajo hacer y nos estaríamos todos muriendo. Sí, Y totalmente. la tecnología en ese punto nos salvó, si Internet se hubiese caído, estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo que... A la pregunta esa que hacían, yo lo que Sí, creo es que, a ver, yo creo que la historia también humana es la historia de la destrucción del ser humano en manos del ser humano. Y que el COVID es muestra de eso. O sea, 70 y algo de años después de los campos de exterminio y de Auschwitz. O sea, hoy en día estamos en manos de. A mí me gustó mucho lo que dijo Paul Preciado, que es uno de los filósofos más importantes para mí de hoy en día, y dijo: el nuevo límite de la subjetividad es el barbijo, ¿no? Del otro lado del barbijo está la muerte. Y yo creo en eso fuertemente, o sea, me parece que lo que nos trajo acá el COVID, hoy en día están diciendo que salió de un laboratorio, que el laboratorio lo soltó, que se le escapó, pero nada, es la manipulación de la naturaleza, o sea, el ser sí, humano se creyó dueño del mundo y si comimos sopa de murciélago o lo modificamos genéticamente para que lo soltemos y eso está hoy matando a millones y millones de habitantes, tiene que ver con, y por otro lado creo que esto es una era pandémica, que esto es el principio de un montón de virus, como ahora llegó la cepa Delta y ahora están en China encerrando gente. O sea, me sí, parece que tiene que ver con que hoy en manos del ser humano está de vuelta la vida y la muerte del ser humano. sí. Sí, aparte pensando en términos de Auschwitz y esto que hablabas, yo la otra vez me puse a pensar un poco y a releer un poco la historia de Auschwitz y realmente es algo que no... que hayan creado una maquinaria de destrucción, ¿no? Con Una, la ma- máxima tecnología, imagínate con, que, la, o con la sea, que máxima tecnología del momento. Einstein termina en la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. O sea, Exacto, el punto de mayor esplendor del capitalismo fordiano, digo, fordista, termina en una maquinaria de muerte, en una fábrica de muerte que es Auschwitz, y el avance en la física cuántica termina en una bomba atómica que es exacto. Nagasaki e Hiroshima. Todo el avance puesto para armar una maquinaria de destrucción perfectamente diseñada y también pensando en esos judíos que habían llegado a Polonia, que la mayoría, creo que la mayoría, corregime si me equivoco, pero la mayoría de los que murieron o que fueron llevados al campo de concentración venían de Polonia y estaban en el gueto. Sí, o sea, estaban en los guetos de toda Alemania, los campos de exterminio estaban en Polonia, pero de toda Europa es un proyecto para Sí, terminar con la guerra de Praga y con pero la pregunta judía o la cuestión judía, que tiene que ver con cómo el judaísmo no entra dentro de la lógica moderna. En Polonia más o menos se calcula que se murieron 6 millones de habitantes, la mitad judíos, por lo cual estamos hablando de 3 millones de los 6 millones de judíos muertos Es o por lo que, menos es que en el momento que se crea el gueto, había creo que alrededor de 7 millones de judíos en Polonia. Sí, o sea, los guetos, además en Alemania, los guetos en Alemania se Sí, crean desde el 33 en adelante, del 33 al sí, 39. La solución final donde empiezan a funcionar los campos de exterminio es desde el 41. es Pero, 41. digamos, todo ese proceso hizo, pero además también población homosexual, disidentes políticos, Sí, sí, sí. población católica disidente, digamos, todo lo que muestra ahí es esto que pensábamos, o sea, aquellos que ponían en jaque o que políticamente ponían en jaque de forma manifiesta el statu quo, o sea, este orden legitimado, terminaban en un campo de exterminio, ¿no? Exacto, Y esa fue exacto. la solución moderna a poner en jaque el campo de exterminio. Y ese es el miedo también a romper el sistema.
¿no? Sí, sí, O sea, lo totalmente. vemos en Rusia, y iba a decir la Unión Soviética, lo vemos en Rusia, o sea, cualquiera que hoy en día pone en jaque la lógica política termina en Siberia, y eso es hoy, 2021. Sí, 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 sí. A ver qué dice Sudaka. A ver, la realidad es que los mails que se filtraron del doctor Fauci son reales. Claramente la pandemia tomó por sorpresa solo a los que no estaban involucrados en la planificación en mayor o menor grado de la misma. Y yo creo que igual me parece que a todos nos tomó por sorpresa, muy pocos está. A ver, yo tengo una hipótesis y es que dentro de algunos años, porque dado cómo están las cosas, vamos a sobrevivir lamentablemente, pero creo que dentro de unos años Europa va a decir la pandemia nos vino bien porque pudimos, o sea, porque murieron justamente los viejos que eran los que estaban generando, o sea, dentro del sistema capitalista una pérdida. Sí, yo estoy seguro que dentro de unos años va a salir alguien a decir, para Europa la pandemia sirvió. Sí. Sobre todo porque era una población mayoritariamente con vejez y les resolvió un problema eugenésico. Ahora, eso es un horror, pero Es bueno, un pero es lo que se estaba buscando también. ¿De qué otra forma resolver el problema eugenésico de la población mayor que te genera una pérdida capitalista que de la forma pandémica? Sí, sí, totalmente, totalmente. Que tampoco podemos contabilizar con exactitud la cantidad de muertes, porque realmente tendríamos que multiplicarlo por 5, por más a la cantidad de muertos, creo. Yo particularmente creo que no se puede medir con exactitud la cantidad de muertes. Eh, Así que yo creo que estamos hablando de muchas más muertes, muchas más Totalmente, muertes. además porque ¿cuánto sabemos de lo que pasa en India? ¿Cuánto sabemos de lo que pasa en África? ¿Cuánto sabemos de lo que pasa en Asia? O sea, los números los manejamos primero que la muerte se volvió una cifra, ¿no? O sea, Eso es increíble y eso es aterrador. Es aterrador y ¿sabes qué me resulta aterrador en esta era? Que aparezca en la televisión tantos muertos, ¿no? Como si fuera un se perdieron videojuego. las historias, ¿viste? O sea, es lo mismo la cifra de un muerto que la cifra de la plata que tenés en el home banking. Exacto, y vos decís, pero loco, o sea, somos conscientes de que hoy murieron 500, ponele por decirte, 500 personas. Era O sea, Argentina nada más. imagínate que antes explotaba una bomba en un lugar y morían 20 personas o chocaba un tren y era un escándalo. Y morían 10 personas, un escándalo. En Buenos Aires, 20 era un escándalo. Pero Y también, estamos, también el contexto pandémico hizo algo muy interesante dentro de los duelantes, ¿no? Y dentro de la cifra de la muerte, que es, estás contenido lamentablemente dentro de un proceso que está pasando de forma universal, ¿no? claro, Entonces eso te contiene también ante el dolor, o sea, sentirte que sos parte de algo que está pasando universalmente. Ahora, pero perdimos las historias, volvemos de vuelta a lo imaginario. Volvemos total. de vuelta a lo imaginario. ¿Y por qué se sostiene un sistema imaginario? Porque no admitimos que es imaginario. No, y porque no admitimos que se puede caer. O sea, nosotros no somos capaces de admitir que es una construcción imaginaria. Y Totalmente, y legitimada, y que está el día que la legitimada. dejemos de legitimarla, o sea, ahora, ¿cuál es el problema? Cuando no se legitimó, ya sea por tu propia tradición como la judía o por tu propia ideología como la política, o sea, el comunismo, termina siendo un campo de exterminio. Entonces, esa es la respuesta del sistema a la deslegitimación del statu quo, el campo de exterminio. Exacto, exacto, exacto. Yo la verdad que esto de las muertes y que como dice acá Sudaka, se ha normalizado la muerte y de última te dicen, bueno, pero tuviste una muerte digna porque te pusimos un respirador y tuviste una muerte digna o tu familiar tuvo una muerte digna. Eh, Sí, eh, bueno, digno no hay nada en la muerte, ¿no? no hay nada digno en la muerte. Digno es vivir, es decidir vivir, Y eso de es repente, dignidad. y de repente está muriendo gente que no tenía que morir.
Eso de tener No, o no pero tener, no hablemos depende, pero digamos, en términos normales. Mi amigo que murió hace poco no tenía que morir. no, O sea, la naturaleza es que nosotros enterremos a nuestros hay- padres, estamos ¿no? hablando de personas jóvenes que se enferman y que les toca el respirador y que lamentablemente eh, hay muchos, no muchos, no es una gran cantidad, pero hay algunos que mueren, lamentablemente. Totalmente. Así como muere una persona grande, también es lamentable. Totalmente, Eh, bueno, o sea, el tema de las vacunas, ¿no? De esta farmacopolítica que hoy en día está empezando a ser la que derima el sistema, ¿no? Y la que va a administrar el sistema político internacional, que es la farmacopolítica. Se eligió vacunar a los más viejos cuando son los que más se pueden quedar en su casa, Totalmente. ¿no? Y habría que haber vacunado, a mi entender, a los más jóvenes, que son los que tenemos que salir a trabajar, que salimos a tener que dar clases, Y salir los a que tener que contagian. trabajar, y los que contagian. O Y sea, los los que más contagian. viejos son los que se pueden quedar. Esto no es contra los viejos. O sea, yo también tengo padres viejos, Sí. pero son los que se pueden quedar encerrados en su casa. Y fíjate que los viejos estaban todos encerrados, después alguien joven que tenía que salir a trabajar, Y traía el se virus a murieron. la casa, lo contagiaba y bueno, hubo muchos decesos que tienen que ver con eso. Eh, Totalmente. Realmente es increíble que se normalicen estas cosas y que, bueno, ojalá que realmente después que no hagamos las reflexiones tarde como pasó con Auschwitz o con bueno, todo el holocausto en general. Sí, todos los eh, genocidios. Hoy en día en tenemos todos la los posibilidad de genocidios, crear, de pensar un nuevo mundo, porque la sí, muerte sí. está a nuestro lado. Entonces, bueno, ojalá que tengamos la posibilidad de pensarlo. Y yo trato de estar pensándolo, vos también, Dani, que estamos Sí, en esta no posición. pensar las cosas de acá a 20, 30 años. Es decir, Totalmente, de acá, pensarlo ahora, porque la pensarlo modificación ahora. es ahora. No de acá a 20, 30 años decir, che, se murieron tantas personas por COVID. Che, loco, pará, no normalicemos la muerte, no es un chiste, no hagamos memes con el COVID, o sea, no es joda, loco, se está muriendo. Hay gente que realmente muere y sufre, y hay familias que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Entonces, Totalmente. también ser un poco, eso creo que es la parte que nos tiene que tenemos que aprender Eso es humano de verdad. O humano y es sea, lo que tenemos que aprender. humano es enterrar a nuestros muertos y visitar a nuestros seres Exacto. queridos. Y aprender de una vez por todas como especie, civilización, no sé si vamos a aprender algún día, pero esta cosa de pensar en la otra, en el otro, ¿no? De que no nos resbale que el otro la está pasando mal Y o si que no lo alguien vamos, y peor. si no lo vamos a pensar, terminémoslo rápido, porque esto de estar Claro, entre medio, viste, o y sea, ya sí, se me está haciendo demasiado y rompebola. sí, O y sea, sí, totalmente. si decidimos no pensarlo, terminemos con esto rápido. Sí. Acá a Sudaca pone, no olvidemos que la vacuna solo sirve si aplica la segunda dosis a 57 días la primera y tengamos en cuenta que más de 4 millones de personas tuvieron la primera dosis y 2 meses y medio después siguen esperando algo que ya no les va a servir de nada. No solo que administraron mal, sino que se tiraron a la basura esas más de 4 millones de primeras dosis. Totalmente, pero bueno, eso tiene que ver con la inoperancia humana, ¿no? Que Sí. es también algo muy humano. Bastante común y normal en nuestra era y no solamente nos pasa a nosotros los argentinos, le está pasando, salta la ficha en todos lados, ¿no? Ahora. Totalmente, totalmente. Eh, este, bueno, Emma, yo para cerrar pensaba en algunas cosas que tenían que ver con que hablábamos la otra vez, ¿no? Bueno, que el hacking, que hablamos que un poco era una forma de arte, ¿no? Que vos dijiste que bueno, me parece increíble eso y bueno, yo particularmente soy uno de los que cree que el hacking es una forma, es una disciplina y es un arte. Lo hablamos creo con el chino Sí, hablamos de con eso. el chino también. Yo creo que el hacking es una forma una forma artística y que también ¿por qué digo que es una forma de arte? Porque es inútil, ¿no? Como el pensamiento. Sí, Es inútil en el sentido de que trata de no estar en el mercado, más allá de que después entra al mercado. Nosotros creamos y hackeamos por el arte, o sea, por el amor al hacking y a interrumpir y cambiar las cosas. Después eso
vas a hacer dentro del sistema, pero si mantenemos ese espíritu, digamos, de lo inútil, nos mantenemos con vida. Yo o sea, si algún día me pagan, o sea, me pagan no, porque me pagan para pensar, pero para mí es un medio justamente para poder seguir pensando. Pero si alguna vez pienso de la misma manera que piensa el Estado, voy a dejar de pensar y me voy a ir a cultivar tomates. Claro, tal cual. Yo pensaba, la otra vez estaba hablando con mi terapeuta, que estábamos hablando de Da Vinci, y me dice en un momento, viste que Da Vinci no terminaba ninguna de sus obras. Entonces nos pusimos a hablar de eso, que bueno, ahora le voy a preguntar cuál es su punto de vista con respecto a por qué no terminaba ninguna de sus obras. Pero hay una frase que dicen, los grandes artistas siempre cumplen. Y yo pensaba, ¿no? Y me acordé de una vez cuando Steve Jobs fue a presentar, que no es muy de mi agrado, porque hay decenas de historias de Da Vinci no cumpliendo entregas, incluso embargado, sí, incluso teniendo que ir a laburar pintando una pared por una majuana de vino y un atado de leña. ¿Qué más querés? Yo por una damajuana te escribo un libro. Hay una historia que está en la biografía de Isaacson de Da Vinci, que el chabón no cumple, lo embargan y tiene que ir a trabajar por un atado de leña y vino. Y por una damajuana yo te escribo una tesis. O sea, pero, cualquier tesista que quiera que le escriba la tesis, por una damajuana le escribo una tesis. Y bueno, intercambiaba pintura. Bueno, una cuestión es que intercambió que le dieran pintura para poder terminar el trabajo ese, que lo estaban embargando. Tenía un quilombo terrible. La cosa es que me acordé de algo que no es muy de mi agrado, Steve Jobs, pero me acordé de algo que cuando va a presentar la segunda empresa que funda después de que lo echan de Apple, se llama Next, y va a presentar la primera computadora que habían creado, que eran unas computadoras negras, y le dicen, che, la prensa le dice, ¿no te crees que tardaste bastante tiempo en entregar la computadora? O sea, porque se había trazado un montón, era igual medio como Da Vinci en la entrega, y lo que responde es, no viene con retraso, viene con 5 años de adelanto a su tiempo. Totalmente, es un genio. Y cuando vos ves las obras de Da Vinci, vos decís, este tipo estaba... Sí, estaba imaginando el futuro, estaba imaginando que huele. Exactamente. Pero bueno, entonces, Dani, el tiempo con vos se pasa volando también. Tal cual, tal cual. Bueno, Emma, te agradezco enormemente por este tiempo que compartimos. Gracias. No, y vamos a seguir, porque para mí es una alegría poder dialogar y porque la única forma de pensar es en el diálogo. Exacto, exacto. Invitar a pensar, como decimos siempre, desde un lugar y no desde de estar fuera, sino estar dentro, estar de este lado y que todos... Y hacernos cargo. Hacernos cargo y que todos seamos parte de mejorar, de compartir, de hacer comunidad, de compartir con la otra, con el otro, de acercarnos al otro y compartir lo que tengamos con el otro. Y eso es lo único que vale la pena. Y gracias, totalmente, como siempre. Gracias, hermano. Te quiero que tengas mucho. Linda noche, que descanses. Gracias totales. Vos también. Chao. Gracias. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. No sé si va a tener un invitado, una invitada, haciendo alguna charlita técnica o alguna charla de otro tipo, o si no, vamos a hacer un laboratorio. Pero bueno, creo que sí vamos a tener un invitado que estamos por cerrar. Así que bueno, gracias a todas y todos los que estuvieron ahí. Gracias, Sudaka, Pichu. Gracias, hermano, por estar siempre. Esther Piscor, que nunca lo puedo pronunciar bien. Soulfire Force, Cuello Watching y a todas y todos los que están siempre prendidos y prendidas a Chubut Hack. Y bueno, estamos trabajando en esto de hacer las cosas más federadas, más descentralizadas, peer-to-peer, que ya voy a explicar y voy a compartir con respecto a eso, pero queremos un poco descentralizar las cosas, salir un poco y volver un poco a la comunidad real. No sé si estoy pensando, posiblemente no usar, todavía no lo quiero hacer oficial, pero quizás dejemos usar Facebook e Instagram, solamente usemos Twitter y utilicemos canales más federados
Obviamente el Twitch mantenerlo, pero ir tratando de hacer un poco más de comunidad y de que los que realmente le interesa a la comunidad vuelvan a la comunidad realmente y se enganchen con los canales federados y estén en los canales federados y sean parte de las cuestiones descentralizadas y trabajen en proyectos descentralizados y no estemos tanto y dándole tanto a los que centralizan la información y el conocimiento. Porque en realidad, si queremos hacer comunidad y queremos hacer que el conocimiento realmente sea libre, bueno, tenemos que hacer que sea descentralizado. Así que bueno, gracias a todas y todos y que tengan una muy linda noche y un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Bye, nos vemos, adiós.